Y hoy ya nos centramos en cuatro preguntas específicas que ahora mismo te las voy a dar. Cuatro preguntas específicas para interpretar correctamente las escrituras. Y repito, a partir de ahí es que vamos a empezar a entrar un poquito más de lleno en este curso y lo que haremos con la última pregunta precisamente será entrar en ese contraste entre el antiguo pacto, que no es el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, que no es el Nuevo Testamento. Y eso sí es necesario que lo entendamos. ¿Dónde comienza el antiguo pacto? Antes de entrar en las siguientes preguntas. ¿Dónde comienza el antiguo pacto? La Biblia es un libro de pactos. Y en la Biblia vemos reflejados varios pactos. Con Noé, por ejemplo, con Abraham, por ejemplo. Y nosotros necesitamos entender que el viejo pacto de la ley comienza en Éxodo 19 y 20. Es decir, cuando ha pasado ya un tiempo desde que la humanidad está en esta tierra. Éxodo 19 y 20. Y se lleva a cabo ese viejo pacto de la ley aproximadamente durante 1500 años. Y eso incluye los cuatro evangelios que tenemos escritos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque es verdad que están escritos obviamente después de la obra completa de Jesús porque relatan, perdón, relatan la pasión, relatan la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero están reflejando la biografía de Jesús y por lo tanto forman parte del antiguo pacto todavía. El nuevo pacto de gracia, con la llenura del Espíritu Santo y con el privilegio de ser templos del Espíritu Santo, comienza a partir de Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Ahí da inicio el nuevo pacto de gracia. Una vez que Jesús ha completado toda su obra, una vez que el Padre ha quedado totalmente satisfecho con ese sacrificio perfecto, ha quedado totalmente satisfecho con esa obra completa, con esa ofrenda entregada, y por lo tanto el Padre le resucita y asciende a la, perdón, a la diestra del mismo Padre. Entonces, entraremos más de lleno en marcar la diferencia entre estos dos pactos más adelante. Pero ¿cuáles son las cuatro preguntas que vamos a empezar a responder hoy? Y estas son cuatro preguntas que debes hacerte cada vez que lees la Biblia. Cada vez que quieras profundizar en tu estudio, cada vez que quieras profundizar en aquello que estás leyendo, no solamente si estás haciendo, por ejemplo, un plan de lectura anual y sabes que tienes que leer X capítulos del Antiguo Testamento, X capítulos del Nuevo Testamento y también Proverbios y Salmos, bueno, ahí posiblemente haces una lectura normal y ya está. Pero conforme quieras estudiar y profundizar un poquito más, es necesario que te hagas estas preguntas. La primera de ellas, perdón, es ¿quién está hablando? Repito, ¿quién está hablando? Bueno, ahora responderemos las preguntas, empezaremos a responderlas, obviamente hoy no nos da el tiempo para todo. Pero aquí se puede cometer un error muy claro, y es Dios es el que habla porque la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, vamos a verlo. Eso lo veremos en este estudio. Segunda pregunta, ¿a quién le está hablando? No solo es necesario que yo sepa quién habla, sino que también es necesario que yo sepa a quién le están hablando. En tercer lugar, debo responderme que son dos preguntas en una. ¿De qué está hablando y en qué época está escrito? Repito, dos preguntas en una. ¿De qué está hablando y en qué época está escrito? Y por último, y con esta, repito, con esta empezaremos a hacer el contraste. Cómo se ve tal cosa en el antiguo pacto, cómo se ve tal cosa en el nuevo pacto. Y es cómo entiendo lo que estoy leyendo, cómo interpreto lo que estoy leyendo a la luz de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Y esta pregunta es clave. ¿Cómo interpreto lo que estoy leyendo? ¿Cómo entiendo lo que estoy leyendo a la luz de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa? Hay personas que dicen, ¿qué ocurre? ¿El Antiguo Testamento ha quedado totalmente anulado?
Hay cosas que ya no sirven del Antiguo Testamento. Hay cosas que no son para nosotros en todo el Antiguo Testamento. Bueno, de ahí la importancia de aprender a responder esta pregunta cada vez que leamos algo. ¿Cómo yo entiendo lo que estoy leyendo desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, se ha hablado muchas veces de cuando vamos a leer la Biblia, pongámonos las gafas del Espíritu Santo. Bueno, yo quiero invitarte a que cuando vayas a leer la Biblia te pongas las gafas de Jesucristo y de su obra completa. Y que todo lo que leas siempre, siempre, siempre lo analices desde la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No deberíamos actuar, no deberíamos vivir, lo venimos diciendo prácticamente desde el primer día, como si Jesús no hubiera hecho lo que hizo. Eso sería un grave error, que viviéramos y que interpretáramos las Escrituras como si Jesús no hubiera muerto por cada uno de nosotros, como si Jesús no hubiera derramado su sangre y como si Jesús no hubiera resucitado y hubiera sido ascendido a la diestra del Padre. Entonces, respondamos esa pregunta. ¿Cómo yo veo lo que estoy leyendo a la luz de lo que Cristo ha hecho? Vamos a leer un pasaje específico para que veamos esto, para que respondamos estas preguntas. Un pasaje de Mateo capítulo 8, por favor. Pido perdón por mi garganta que todavía está resentida. Mateo capítulo 8. Son solo 4 versos, es un pasaje breve, pero vamos a ver aquí algo importante. Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. Y aquí vamos a responder las 4 preguntas. Vamos a tomar este como ejemplo para responder las 4 preguntas, pero luego vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Vamos a ver, cuando hablamos de quién está hablando, vamos a desarrollar eso, para que no cometamos el error de decir, estoy leyendo la Biblia, Dios me está hablando. O Dios, no Dios me está hablando, perdón, sino que Dios es el que está hablando aquí. No, no, no siempre es Dios el que está hablando. En la Biblia vemos que habla el diablo. En la Biblia vemos que habla Job. En la Biblia vemos que habla etc, etc. Por lo tanto, yo debo saber quién está hablando y luego a quién le habla, porque hay cosas que están siendo habladas que no son para mí y yo necesito entender eso. Pero vamos a ver primero este pasaje, vamos a hacernos las 4 preguntas con este pasaje tan breve y luego en las siguientes lecciones iremos desarrollando cada una de ellas. Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. ¿Lo tienes? Dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fíjate qué pasaje tan breve, del que podemos aprender algo muy importante, pero lo que vamos a hacer ahora es responder las 4 preguntas. Primero, aquí vemos una conversación entre 2 personas, ¿sí? ¿Quién habla? Bueno, está hablando Jesús por un lado y el leproso por otro. ¿Y a quién le está hablando? Bueno, obviamente el leproso se dirige primero a Jesús, diciéndole: si quieres, Señor, si quieres puedes limpiarme, y Jesús le responde. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de aquí que no tiene que ver con el tema que tocamos ahora, Pero ¿qué es lo que aprendemos? Bueno, aprendemos que la voluntad de Dios es sanidad. Y aprendemos que Jesús siempre quiso mostrar sanidad a la gente, y aprendemos que Jesús no tuvo ningún problema en tocar al leproso porque sabía que de él iba a salir un poder sanador hacia el cuerpo del leproso. Es decir, Jesús no iba a contaminarse con el leproso, sino que el leproso iba a ser afectado por lo que Jesús era y por lo que Jesús tenía. Eso lo podemos aprender. Y vemos que el leproso no dudaba del poder que Jesús tenía para sanarle, sino que el leproso no tenía claro si Jesús iba a querer sanarle. Que eso es lo que ocurre, lamentablemente, muchas veces en la iglesia de Jesucristo hoy en día. La gran mayoría de la iglesia de Jesucristo cree que Dios tiene poder para sanarle,
Lo que pasa es que no saben, no tienen del todo claro si Dios quiere sanarles. Pero aquí de una forma rotunda Jesús lo deja bien claro. Quiero. Y el leproso le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero. Sé limpio. ¿Sí? No hay duda, no hay lugar a duda en esa conversación. Ahora entonces, ¿quién está hablando? Bueno, habla Jesús con el leproso y el leproso con Jesús. ¿A quién le habla? Volvemos a lo mismo, viceversa. Jesús con el leproso y viceversa. ¿En qué momento y de qué están hablando? Bueno, estamos en el antiguo pacto. Jesús no ha muerto todavía. Es cierto que estamos leyendo Mateo. Es cierto que posiblemente, si tu Biblia es como la mía, tienes una separación antes de empezar Mateo que te dice Nuevo Testamento, pero el nuevo pacto no ha comenzado. No ha comenzado. Y nos encontramos a un leproso que según la ley tenía que estar apartado de su familia, apartado del pueblo, vivir en un lugar fuera de la ciudad donde se reunían los leprosos porque la lepra se contagiaba y la lepra era peligrosa. Entonces, llegamos al punto final de este pasaje en el que Jesús le dice, quiero ser limpio, y al instante la lepra desaparece. Y entonces Jesús hace algo. Y dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, esta enseñanza de la ofrenda que el leproso tiene que entregar, ¿es válida para hoy? No. Podemos sacar aquí que lamentablemente hay gente que lo ha hecho, y es falso, y es aprovecharse de la gente. Podemos usar este pasaje para decirle a la gente que si quieren recibir su sanidad o si quieren mantener su sanidad, ¿tienen que dar una ofrenda a Dios? No. Eso es totalmente opuesto a todo lo que aquí se nos quiere enseñar. Y eso es totalmente opuesto a la realidad del hilo conductor de toda la Biblia, que es la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo manifestado. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con dar ofrendas por la sanidad. Pero alguien puede decir, hombre, Kenneth, pero aquí le dice claramente Jesús que vaya, que se muestre al sacerdote y que presente la ofrenda que ordenó Moisés, porque están bajo la ley. Y déjame decirte algo, Jesús podía haber sanado a este hombre, que lo sanó, quedó totalmente sano, ¿sí? Pero este hombre no iba a poder volver con su familia, al no ser que el sacerdote diera el visto bueno para que él volviera con su familia. El sacerdote podía ir, perdón, el leproso podía ir al sacerdote y decirle, estoy limpio. O podía irse con su familia y decir, estoy limpio porque un tal Jesús de Nazaret me ha limpiado. Y la familia diría, pues tú estás loco, tú no tienes que estar aquí. Tú no tienes que venir aquí, que tú tienes la lepra. No, no, que un tal Jesús me ha limpiado. Entonces Jesús, para que todo se haga en orden y para que él pueda volver a casa y para que este hombre, no sé si tenía negocio o no, no lo sé, si tenía familia o no, para que este hombre pudiera volver a su vida normal, la que fue su vida antes de la lepra, Jesús le dice, cumple con todos los pasos necesarios que la ley exige para que tú puedas regresar a casa. Pero no le está diciendo que tiene que... No es algo que tú y yo podemos aplicar hoy, para que tú y yo prediquemos por ahí que si queremos una sanidad tenemos que dar una ofrenda porque Jesús le dijo al leproso que dé una ofrenda. No, no, es que para entender este pasaje, tú y yo es necesario que nos vayamos ahora a Levítico. Y en Levítico 14 tú vas a ver cuáles eran las ordenanzas para los leprosos y qué era lo que los leprosos tenían que hacer para poder volver a casa.